Buenas noches, bienvenidos al programa por el cuidado de la creación del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca. Gracias a Plataforma Radio Digital que nos permite este espacio todos los jueves a las 9 de la noche. Y como ustedes ya saben, cada semana presentamos lo más importante de las noticias respecto al medio ambiente. Y Miguel Ángel nos acompaña cada semana. Él es el director de la revista Ambiental News, Miguel Ángel de Alba. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestro auditorio. Buenas noches. Muy bien, todos aquí. ¿Qué nos cuentas ahora? ¿Qué novedades hay esta semana? La semana pasada, pues estuvimos hablando sobre las marchas mundiales de Fridays for Future, marchas tanto en las calles como virtualmente. ¿Cómo nos fue? Pues parece que nos fue bastante bien y los números preliminares nos indican que participaron 69 países con 894 ciudades en 1,118 eventos que congregaron en total 15,856 personas. Ah, correcto. Esto con un porcentaje contabilizado hasta ahora, de un 27%, según las mismas cifras de Fridays. Están recopilando todavía los datos. Tú sabes que es muy complicado el recopilar todos estos datos. Cada país, cada participante prácticamente tiene que estar enviando los datos a su organismo central y de ahí concentrarlos en el municipal, estatal, nacional y luego enviarlos a Fridays. Pero esta es como va hasta ahorita la recopilación de datos y pues no deja de ser interesante, ¿no? Claro, más de 15,000 personas activistas en el mundo, pues llegan a muchas más, eso se multiplica, ¿no? Ese número se multiplica por toda la gente a la que alcanza pues esta campaña. Mucha Así es. gente daba Fridays for Future ya casi muerto, ¿verdad? Debido al COVID, debido a que pues, mayormente son las manifestaciones. Pero lejos de acabarse, cada vez va a estar más fuerte porque el cambio climático lo exige. Sí, sí, se va a ir fortaleciendo. En el caso de México se está esperando información hasta ahorita de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, Morelia, Michoacán, Pachuca, Hidalgo, Santiago de Querétaro y Tenango del Valle, Estado de México. Eso es. Son los que se tiene reportado, bueno, y la Ciudad de México, son los que se tiene reportado que participaron más activamente. Habrá que ver que lleguen más testimoniales, más información, más reportes de quienes participaron. Pero en principio son los que están registrados en Fridays y pues están a la espera de esa información. Esa información todavía es preliminar, les repito. A nivel internacional llevan el 27% de conteo. Esperemos que para la próxima semana ya tengamos una visión más aproximada de lo que fue este movimiento del 19 de marzo, el movimiento global por el clima. Sí. Yo no pude estar en la mañanera por otras ocupaciones que tengo, pero sí pude estar en la de la tarde, en donde informan sobre el COVID y se puso interesante. Sí, hubo mucha participación ahí y estuvo interesante, ¿no? Como la Secretaría de Salud de alguna manera pues está involucrada en la protección de los ciudadanos por nuestro derecho a un medio ambiente sano. Yo pienso que sí, la Secretaría de Salud tiene mucho que hacer al respecto y sobre todo apoyar, ¿no? Apoyar para estos cambios que necesitamos. La contaminación produce infinidad de enfermedades, vulnera nuestro sistema inmunológico de muchas formas. Entonces sí era necesario que también se involucrara a la Secretaría de Salud de alguna forma. Así es, y sí está decididamente muy involucrada, es la responsable de la salud de todos los mexicanos y ojalá tomaran acciones, pero
La verdad yo lo pongo en duda. Y te Sí, voy y te voy a decir por qué lo pongo en duda. dime, Te quiero hacer una pregunta. dime. ¿Cómo viste la publicación de la Semarnat de que el agua ayuda a combatir la contaminación y el cambio climático? El agua ayuda a combatir la contaminación. Y el cambio climático. Y Am, esto lo publicó el Día Mundial del Agua, que fue el lunes pasado. pero ¿en Y qué forma no lo explican? no, no, nada más lo avientan así. Pues yo pienso que es al revés, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que cuidar el agua, nosotros somos los que tenemos que dejar de contaminar. Así es. Publica en sus redes sociales el uso textual, ¿eh? El uso adecuado del agua puede ayudar a reducir inundaciones, sequías, escasez y contaminación y puede reducir los gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Pues eso está, pues no, no es un fundamento científico, eso no tiene bases de ninguna manera. Y en la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente, Que es la reguladora de esto, de pero este pues tema, ¿no? la información está mal. Totalmente. Bueno, son los riesgos de contratar a gente por lealtad y no por capacidad, ¿no? Sí, eso está mal, o sea, ¿no? Fíjate que precisamente el Día Mundial del Agua hubo unas conferencias muy buenas, muy buenas. Hubo una en Madrid, España, buenísima sobre todos los problemas del agua. No sé si tú tuviste la oportunidad de verla, pero estuvo increíble ver esta falla. Es una falla mundial, se está escaseando a nivel mundial. Y pues solamente nosotros somos los que tenemos que cambiar la regulación para que el agua pues deje de ser contaminada. Los acuíferos están agotándose y toda el agua de la superficie, el agua dulce, pues la mayoría está contaminada. Yo te lo digo como líder climática y tú también lo sabes, que es ya una emergencia climática la que estamos viviendo, pero estos recursos naturales pues los seguimos usando sin ningún control, sin ninguna medida. Y es la vida, ¿no? El agua es la vida. Totalmente. Por eso llama la atención este tipo de publicaciones que hace el gobierno federal Ajá. en un día en que se está conmemorando el agua precisamente a nivel internacional y cuando todo el mundo está haciendo advertencias de la escasez del agua y de lo que podría provocar esa escasez del agua, ¿no? Uh-huh. Y hubo reacciones de la gente, no hubo opiniones encontradas. Aquí en México, Ajá. no, al parecer la gente está dormida, está esperando al Mesías que las va a salvar de todo lo malo que pueda haber. Entonces, Fíjate ese que año, precisamente el Movimiento Católico Mundial por el Clima, el capítulo Toluca, está trabajando arduamente junto con la pastoral del cuidado integral de la creación. Estamos trabajando en un proyecto integral que abarca los 5 estados del río Lerma, de la cuenca del río Lerma, y vamos a estar pues haciendo campañas intensas para tanto legalmente como físicamente. Vamos a visitar empresas, vamos a visitar a mucha gente para que se una a este esfuerzo, para ir reduciendo ese impacto en el medio ambiente, sobre todo en el agua, porque somos un estado en que hay muchas lluvias, ¿verdad? Acá en esta zona de Toluca y de Metepec, acá llueve mucho. Sin embargo, bueno, pues el agua pues no está alcanzando, ya se están agotando los acuíferos y como te digo, están contaminados. Casi toda el agua se va hacia la Ciudad de México. Más de 20 millones de personas consumiendo el agua, pues ya no estamos en los mismos tiempos y si cortamos bosques, ¿verdad? Si los estamos talando, pues menos agua vamos a tener. Son los que jalan las lluvias, son los que sanean el medio ambiente de muchas formas, pero si talamos los bosques para sembrar otras cosas de manera no planificada, entonces lo que estamos haciendo es llegar a sequías y llegar a climas extremos. Hoy, por ejemplo, hay un grande incendio en Arteaga, en la Sierra de Coahuila, la parte más bella de Coahuila. Se está incendiando por las sequías. Entonces, mientras más deforestamos, más sequías vamos a encontrar en el país y lejos de resolver problemas, vamos a tener problemas mucho más graves. y este es un año en que vamos a tener mucha sequía. De hecho, ya se está dando. Actualmente, según datos
dados a conocer ayer por la CONAGUA, el 83% del país ya tiene algún grado de sequía en estos momentos. Estamos hablando de marzo, entonces imagínate lo que va a ser para junio, julio. Vamos a estar totalmente secos, muriéndonos de sed. En el caso del Valle de la zona metropolitana del Valle de México, las presas del sistema Cochamala están por abajo del 50%, lo cual nos indica que habrá escasez de agua muy severa en toda la zona del Valle de México. Pero pues dan a conocer los datos, dan a conocer la estadística, pero no dicen cómo lo van a resolver. Y hay programas muy importantes, muy interesantes en las organizaciones sociales que podrían ayudar por lo menos a paliar esta problemática, como es la captura o cosecha de agua de lluvia, que ya en algunas partes el gobierno de la Ciudad de México ha empezado a instrumentar así tibiamente, pero es un programa que ya tiene muchos años de forma privada y habría que buscar la forma de instrumentarlo, no solamente en México, en todo el país. Sabemos que en muchas comunidades rurales la gente ya lo hace, ¿no? Captura el agua de lluvia, pues para no tener que enviar a las mujeres y a las niñas a caminar kilómetros para conseguir una cubeta de agua del río, porque los ríos cada vez van a estar más secos. Y como bien dices, esta situación de la sequía pues va a provocar los más incendios forestales con todo lo que ello implica, ¿no? Pero hay Entonces, pérdidas tremendas, o sea, esos incendios son devastadores. Sí. totalmente, totalmente. Entonces, ante esto, como bien dices, pues tenemos que valorar la importancia del agua en nuestras vidas, ¿no? Más allá de preguntarnos, pues ahora que entró el agua a la bolsa de valores, ¿cuánto cuesta? Más bien habría que valorar cuál es la importancia que tiene dentro de nuestras vidas o para nuestras vidas, ¿no? Hay que señalar que el agua pues tiene un valor que va mucho más allá de lo económico. Y Claro. para empezar, el principal valor que podríamos darle, y así lo manifestó este 22 de marzo el secretario general de la ONU, es el valor de la protección. Él comentó que el ciclo de agua bien gestionado, que englobe agua potable, saneamiento, higiene, aguas residuales, gobernanza transfronteriza, entre otros aspectos, es una defensa contra las enfermedades y contra la indignidad. Además, es una respuesta a los desafíos del cambio climático y la creciente demanda de agua que hay en el mundo. Y hace una advertencia muy grave, muy severa, de que hoy, en 2021, no es posible garantizar que para 2030, o sea, dentro de 9 años, pueda darse el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que pretende que todo el mundo tenga acceso al agua potable y al saneamiento. Esta advertencia proveniente de un líder como Antonio Guterres es muy grave y debemos tomarla en cuenta. Así es, el agua es un derecho humano fundamental, ¿no? Y yo he visto cómo infinidad de empresas que venden agua, que venden refrescos, que venden cerveza, están acaparando el agua y en muchas colonias, en muchas ciudades, pues la gente no tiene agua. Es un derecho que todos tenemos, ¿no? Y yo pienso que no debe privatizarse. Me parece que en el sexenio anterior se permitió a las empresas privatizar el agua, privatizar acuíferos. Claro que se fueron muy inteligentemente a consultar a Conagua, a ver en dónde había más depósitos de agua y la compraron, o sea, y les dieron ese derecho. Se me hace Sí. muy grave porque la prioridad la tenemos el consumo de los ciudadanos, ¿no? No A mí creo que sea conveniente privatizarla. Muchas empresas que vienen del extranjero y muchas empresas también mexicanas ocupan muchísima agua, o sea, más de lo que debería de ser, ¿no? Y ni siquiera se comprometen a sanearla. Entonces yo sé que creo que sí, los ciudadanos tenemos que presionar mucho a las autoridades para que nosotros seamos la prioridad, no las empresas, que finalmente
pues la pagan muy, muy barata, casi regalada, y la venden con unas ganancias exorbitantes, y la venden en plástico, que es lo peor del caso. Y peor aún, hay empresas que utilizan agua potable para, por ejemplo, las granjas porcícolas, y es un agua que, que la ensucian y se va, se desperdicia totalmente, cuando bien podrían utilizar aguas tratadas. Así es. Fíjate que tenemos un caso de una granja porcina, precisamente, donde esta persona está tratando, en lugar de arrojar al río Lerma sus residuos, la sangre, las vísceras, todo lo que sale de estos animales sacrificados, la utiliza para, como un biocombustible para poder hacer crianza de puerquitos, ¿verdad? Esa es una granja que es un ejemplo y muy pronto lo vamos a tener aquí dentro del programa de radio. En esta misma edición vamos a estar presentando ejemplos de personas que ya están concientizadas en ese, o concienciadas respecto a eso y están haciendo cosas importantes y es parte de lo que vamos a estar combatiendo acá en la cuenca del río Lerma, ¿no? Tenemos San Mateo Atenco, que tiene una contaminación pero impresionante. También es de los que contaminan el río Lerma de manera Ujú. significativa. Así es, sí, sí hay muchísimos ejemplos. Pero si te asustó lo que dijo Guterres, el secretario general de la ONU, escucha lo que dijo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Él advierte que están en riesgo por el agua, la seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria y energética, la economía, la seguridad nacional, la biodiversidad y la salud humana y ambiental. Así es, todo lo que implica el agua, ¿no? Sin agua, pues no podemos regar los cultivos. Con agua contaminada, pues matamos especies. Los ríos se mueren, se quedan sin oxígeno con tanto contaminante, con tanto agroquímico. Sí, es una cuestión muy, muy grave la que ya se está viviendo a nivel mundial. Y yo pienso que requiere de un esfuerzo de todo. Si, no, si los Realmente, ciudadanos no estamos conscientes de quién, ¿no? Los gobiernos, pues no están haciendo su tarea. no, te digo, prefieren que tener gente leal a tener gente competente en los cargos públicos. Y mientras tanto, pues estamos ante una escasez de agua aquí en México, en el territorio nacional, cuando ya se anuncia una tercera ola de la COVID-19. Aunque muchos científicos se preguntan si cuándo terminaron la primera y la segunda olas, ¿no? Sí, Que ellos consideran que no ha terminado la primera y que seguimos padeciendo la enfermedad como desde el inicio, ¿no? Entonces, ya un grupo de científicas, sobre todo, y algunos científicos mexicanos, han lanzado una advertencia en redes sociales para que la gente extreme precauciones, sobre todo ahora que estamos a unos días de la Semana Santa, y que en la medida de lo posible no salga de vacaciones, que no vaya a estos centros vacacionales que acostumbra y pues los que lo lleguen a hacer, que lo hagan utilizando los protocolos sanitarios adecuados. Pero mientras ellos hacen este tipo de llamadas y este tipo de recomendaciones, el, el vocero de la Cuarta Transformación, el vocero para la pandemia, sale, ¿a qué crees? Salió en la mañanera. ¿Y a qué crees que salió? pues no sé. Salió a dar recomendaciones a la ciudadanía para tener unas vacaciones saludables. Sí, pero ¿cómo? O sea, sí los motivó a Y ir a al hacer final, turístico. así, a irse de vacaciones, por supuesto. Claro que al final, así como ya de salida, cuando seguramente ya todos estaban preparando las maletas, les dice, y si pueden, quédense en casa. Ese es, ese es el nivel de nuestros funcionarios. Pues supimos, ¿verdad?, del caso en Cancún. Me parece que en Cancún llegó un grupo de turistas argentinos y salieron contagiados de coronavirus. O sea,
pues no, no, como teniendo esos antecedentes se ponen a promover que uno salga de vacaciones, pues no, a no ser que tengas una casa tuya y que puedas llegar a ella y no tener contacto con el público, ¿verdad? Yo creo que hay excepciones, pero aún así aeropuertos, aviones, autobuses de transporte público, pues claro que hay contagios, Todo se convierte en un riesgo. claro. Y estamos también ante otra circunstancia que México ya abrió las puertas para ello, que es la llegada de los famosos Spring Breakers, Ajá. que se verá multiplicada porque en Miami ya los prohibieron. Incluso en Miami decretaron toque de queda y hasta hubo manifestaciones y golpes ahí entre los Spring Breakers y la policía, ¿no? Entonces, pues, va a estar muy complicada esta Semana Santa. Sí, Y sí. ya que hablábamos de científicos, Carmen, Ajá. tú y yo sabemos, como mucha gente de nuestro auditorio, que el quehacer científico es necesario para el desarrollo de un país. Claro, Todo el mundo utilizamos la tecnología, somos grandes consumidores de ella, todos tenemos teléfonos inteligentes, eh, hornos que cocinan por ti y ya tú ya no tienes más que apretar un botoncito, refrigeradores que te dicen qué es lo que les hace falta, en fin, somos usuarios de la tecnología. Y qué maravilloso sería que en vez de ser solamente consumidores pudiéramos entender todo lo que hay detrás de esa tecnología. Pero fíjate que eh, ahora resulta que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está tratando de modificar el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores para sacar de ahí a los investigadores de las instituciones de educación superior privadas. Según esto, para estar acordes a la política de austeridad del jefe del Ejecutivo y pues pretenden que esos investigadores, que son un poco alrededor de 1,500, ujú, pues dejen de recibir esos estímulos, pues que de alguna manera complementan sus salarios, ¿no? sí, Entonces, con esto el CONACYT seguramente pretende que el investigador viva e investigue con los 150 o 200 pesos que le pagan por hora clase, eh, horas que son limitadas a 4 o 5, a 6 horas a la semana, y que con eso además pague los materiales que necesita para su investigación. Entonces es muy grave lo que está pasando claro. en el CONACYT, y pues ya los investigadores están levantando la voz, por lo pronto en redes sociales, y los invito a leer un artículo de Miguel Ángel Méndez, investigador de la Universidad de las Américas en Puebla, que está en nuestra página de ambientalnews.mx, Okay. y que se llama En busca del Mesías. Este artículo lo escribió el lunes pasado, el martes pasado, y tuvo la amabilidad de compartirlo con nosotros. Y ahí lo tenemos y habla un poquito de toda esta situación que está pasando y de lo que podría pasar de darse mm, pues este tijeretazo al Sistema Nacional de Investigación, ¿no? Claro, fíjate que nosotros dependemos mucho del Instituto Interamericano de Tecnologías y Ciencias del Agua para el proyecto de la Cuenca del Lerma. Y son científicos de primerísima línea, ¿eh? La ciencia en México estaba al muy buen nivel a nivel mundial, o sea, a nivel de los mejores científicos de primerísima calidad y son los que nos están apoyando en los estudios del agua de la cuenca del río Lerma. Pues qué lástima, de verdad. Bueno, yo sé que el CONACYT ya se vio con una reducción de presupuesto muy importante, ¿no? Desde el inicio, desde el año pasado que se empezó a dar esto. Pero ahora ya se está empeorando la situación, ¿verdad? Qué triste, Totalmente, porque, perdón, totalmente.
Y sí, recorta en muchos aspectos en sus gastos el CONACYT, pero no lo hace en sus comidas gourmet, no lo hace en proyectos a largo plazo que les cuestan varios millones de pesos, de gente que es ideóloga de la cuarta transformación. Y pues, como bien dices, tenemos un nivel de ciencia muy avanzado en México, aunque sí hay que reconocer que en otros aspectos de la ciencia también nos falta mucho por avanzar. Pero con este tipo de medidas, pues difícilmente vamos a continuar un avance, ¿no? Finalmente quiero comentarte que la científica jefa de la Organización Mundial de la Salud hizo también una advertencia con motivo del Día del Agua y nos dice a todo el mundo que tenemos que estar preparados para las siguientes pandemias. O sea, ella no habla de una tercera ola, habla de las siguientes pandemias. Y no es algo nuevo, ya es algo que se ha venido manejando. Y nos dice que tenemos que pensar no solamente en los humanos, sino también en los animales y el medio ambiente, Claro. porque las pandemias surgen de las interacciones entre los animales, los humanos y el medio ambiente. Y yo creo que en esta eh, aseveración tenemos que reflexionar mucho, porque nos es muy dado a los humanos buscar culpables, ¿no? Ya ves, con esto del COVID, que si China, que si estaba haciendo experimentos y se les escapó, que si los pangolines, que si los murciélagos. A final de cuentas, los culpables somos todos por invadir espacios que no son nuestros, que estaban reservados para los animales y que los invadimos y que nos metimos a ellos y pues obviamente tuvimos una convivencia con esos animales y de ahí provino, como han provenido muchas otras enfermedades, la COVID-19, ¿no? Recordemos la influenza H1N1, que provino del contacto de los seres humanos con los puercos y, y una serie de enfermedades más que han provenido del contacto con los animales. Entre ellos también hay que recordar el VIH-Sida, ¿no? Que provino del contacto de los seres humanos con alguna especie de monos. Sí. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta aseveración y sobre todo por quien la hace, ¿no? Que es la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, que ha participado en las investigaciones de muchas enfermedades zoonóticas, o sea, que se transmiten de los animales a los humanos y que no hay que echar en saco roto, ¿no? Claro, imagínate si una sola pandemia ha estado llevándose a tantas personas en el mundo y además afectando la economía de tantos países, una afectación terrible que aún no hemos visto las verdaderas consecuencias de esa economía, de cómo la sana distancia nos llevó a eso. Muchos hemos sobrevivido de alguna manera o de otra, de manera virtual, pero la economía ha sufrido un daño, pero impresionante. Sí es algo muy serio, sí es algo que tenemos que planear, ¿verdad? Ese crecimiento humano, esa explosión demográfica que tenemos, esa invasión de los hábitats, es algo que tenemos que aprender y planificar. Necesitamos mucha educación, todos necesitamos mucha educación, porque si no, no vamos a poder enfrentar este reto, el más grande que ha tenido la humanidad, que es su propia extinción, ¿no? Así es. Y también hay que tener en cuenta que estamos hablando mucho de la COVID y de lo que está pasando, de los contagiados, de los muertos y demás. Pero no estamos hablando, no nos hemos dado cuenta que hay gente que ha sobrevivido a la COVID, pero que tiene secuelas. Sí, sí. Hasta ahorita, precisamente un grupo de científicas mexicanas ha identificado más de 50 secuelas, eh, pues que podemos llamar recurrentes, o sea, que tienen más frecuencia en los seres humanos y piden que se les ponga atención porque ya se recuperó del caso grave de la COVID, lo damos de alta y se va a su casa.
Pero ¿qué pasa después? Te digo, están identificadas más de 52 secuelas y nadie les está haciendo caso. Así es, ya no quedan igual las personas. Pues sí, hay que cuidar, hay que Es decir, seguirnos cuidando mucho y sobre todo, eh, pues hacer más conscientes a las personas, concienciarlas acerca de esto para que podamos salir adelante lo más pronto posible, porque sí, es un reto muy grande esta enfermedad y una afectación a la economía, pero tremenda. y ojalá, Carmen, empecemos a hacerle caso a la ciencia. Sí, claro. Sí, en México, si dejamos la ciencia a un lado, bueno, pues ¿a dónde vamos a ir a dar? ¿Qué vamos a hacer? Unos borreguitos nada más moviéndonos de un lado a otro sin ningún conocimiento sólido sobre lo que tenemos que hacer. Así es, pues ya, ojalá que ya eh, tomemos conciencia de que es necesario tener mayores niveles de educación, pero no de la educación dogmática que nos lleva a repetir lo que nos dicen, sino una educación crítica, ¿no? Que nos permita evaluar qué están haciendo los demás y qué estamos haciendo nosotros para salir adelante, ¿no? Así es. Creo que ese es Este el reto. problema requiere de todos, de todos. Así es. Así es, Miguel Ángel. Pues te Ese- agradezco mucho a nombre de mis compañeros aquí en el capítulo Toluca del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Agradecemos mucho tus reportes y te esperamos la próxima semana entonces claro, con el reporte semanal. Muchas gracias, Miguel Ángel. claro que sí, Carmen. Por aquí nos veremos la próxima semana. Te agradezco mucho y damos las gracias también a todo nuestro auditorio. Claro que sí, muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.